Hola, bendiciones, buenos días primero al Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a orar para iniciar mientras se conectan cada uno de ustedes. Hoy me tocó premiado, me tocó nada más a mí. Bendiciones. Ok. Ténganme paciencia. Buenos días. Pues ahora me tocó a mí estar aquí porque el pastor, entre otros, van a un proyecto que se llama Legendarios allá en Ensenada y ellos van iniciando, así que les encargo sus oraciones. Va Axel, va Alejandro Carrillo, va mi hijo Alejandro y va el pastor a rumbo a Ensenada, así que ahí se les presentó a ellos el reto de Legendarios, así que vamos a orar y vamos a poner también este tiempo al Señor en nuestras oraciones. Amén. Buenos días, precioso Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias porque eres bueno en gran manera. Señor, gracias porque solamente tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Por eso vamos a ti, Señor, en adoración, en rendición para ti, Dios. Gracias te damos, Señor, por nuestras vidas. Gracias por alcanzarnos y trasladarnos a la luz, por escogernos, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias. Gracias porque has sido bueno en gran manera, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque sabemos que el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar día con día. Gracias, Señor, y sabiendo, Señor, que solamente en ti, Señor, tenemos refrigerio a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Gracias, gracias porque solamente tú eres el único que nos ha dado todo, Dios. Por eso te reconocemos sabiendo, Señor, que tú eres el que nos ayuda en cualquiera que sea nuestra circunstancia, Dios. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Eres bienvenido a este tiempo para que ministres cada corazón y cada espíritu, de manera que cada uno de ellos, Señor, podamos ser edificados en tu palabra, Señor, y que nos ayude en nuestro diario caminar, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendito Rey, te damos gracias. Gracias, Señor, y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, declarando, Señor, que eres tú el que trae convicción de pecado, Señor, que eres tú el que transforma, el que restaura, el que perdona. Señor, gracias. Señor, ponemos especialmente, Señor, en tus manos a cada uno de ellos que se va, Señor, a Legendarios. Señor, bendecimos su caminar, Dios. Ayúdales, Señor, hasta llegar hasta el lugar donde va a ser, Señor, Legendarios, Señor, y que cada uno de ellos cumpla con el propósito de este viaje, que tú puedas ministrar el corazón de cada uno de ellos, Señor. Guárdalos en su camino, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, bendito Rey. A ti sea todo el honor y toda la gloria, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Buenos días a cada uno de ustedes, y así como dice Mercedes, ¿verdad? Me voy a perder un poco de quienes están conectados, porque generalmente estamos dos, y cuando estamos dos, pues nos podemos apuntar y tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de apuntarnos. Buenos días a los que veo aquí, buenos días, Imelda, buenos días también a Lorenzo Duarte, allá hasta Phoenix. Buenos días también a doña Ana y don Germán ahí en Caborca. Bendiciones. Buenos días a Rosa María León, a Mario Coronado,
al pastor Yerena ya está Tucson. Buenos días a Fabiola, también está conectada. Fabiola, ¿quién más? A ver. Y Mercedes allá en Misión Utah, bendiciones. A Patricia Millán, bendiciones, que el Señor te siga fortaleciendo, Patricia. Y a cada uno de ustedes, que bueno que están conectados, compártanlo, por favor, compartan el devocional. Estoy transmitiendo por Casa de Oración, así que porfa, compártanlo en sus Facebook, compártanlos por favor, para que haya más gente escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Me tocó un tema muy interesante. ¿Cuántos saben que la palabra primero nos habla a nosotros? ¿Verdad? Que sí. Javier, buenos días también. Bueno, ya lo saludamos ahorita que despedimos, ¿verdad? Con lágrimas. A Axel y a nuestros amados que van para legendarios. Dice, el tema del día de hoy se llama haz lo que dice. Amor, compártelo en tu perfil para que yo estoy transmitiendo por Casa de Oración. Haz lo que dice, se llama el tema del día de hoy. Y fíjense que se me pasó. Ojalá que todos pudiéramos hacer lo que se nos dice, ¿verdad? Porque somos medio cabezones. Bueno, yo no sé usted, pero yo sí. Santiago, está en Santiago 1:22. Se me revolvió la cita aquí. Qué lata. Bueno, Santiago 1:22, 1:22 al 25 dice la escritura. Les voy a leer primero el devocional. Haz lo que dice. Y dice, Daniel tenía que participar en la boda de su hermano, pero no se presentó. Era comprensible que los familiares estuvieran decepcionados, incluida su hermana Jazmín, quien estuvo a cargo de leer las escrituras. En la ceremonia leyó sin errores el conocido pasaje bíblico de 1 Corintios capítulo 13 sobre el amor. Pero tiempo después, cuando su padre le pidió que le entregara un regalo de cumpleaños a Daniel, ella vaciló. Le resultó más difícil poner en práctica las palabras sobre el amor que leerlas. No obstante, poco después se arrepintió y admitió, no puedo levantarme y leer las escrituras sobre el amor y no practicarlo. ¿Alguna vez te resultó difícil hacer lo que leíste o escuchaste de la Biblia? ¿Ustedes qué piensan? Si alguna vez te resultó difícil, es una pregunta, ¿no? Si alguna vez te resultó difícil hacer lo que leíste o escuchaste de la Biblia, no eres el único. Es mucho más fácil leerla o escucharla que obedecerla. Por eso, el desafío de Santiago es tan apropiado. Ser hacedores
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso está en Santiago 1:22. La ilustración del espejo me gusta porque sabemos que significa ver algo en nosotros que debemos de cambiar. No basta con observar solamente. Cuando Santiago nos insta a mirar atentamente la verdad de Dios, nos alienta a vivirla. La palabra de Dios merece nuestra obediencia plena. Y hay una oración, y ojalá que lo puedan hacer junto conmigo. Dice: Señor, ayúdame a entender mejor qué significa mirar atentamente tu palabra y a practicar lo que leo. ¿Cuándo efectuaste un cambio en tu vida tras meditar en las Escrituras? ¿Cómo te benefició? Son preguntas válidas, ¿verdad? Porque de repente vemos así como que leemos, lo entendemos, pero no lo hacemos. Por allá en una escritura que nos dice, Señor, no me digas como me digas, Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo, lo que yo te mando, ¿no? En la escritura. Santiago 1:22 al 25. Fíjense, dice 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿a cuál? El que es hacedor, ¿verdad? Dice, será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios, ¿verdad? Buenos días, Julián Núñez, Julián y Laura, bendiciones. Dice Lucas 11:28, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjate, deben de estar unidos esas dos cosas, ¿verdad? Bienaventurados los que oyen y guardan su palabra. Quiere decir que, no sé si a ustedes les ha tocado, ¿verdad? De oír las escrituras, inclusive de predicarlas y de repente cuando te toca practicar lo que acabas de predicar, caray, o sea, y a veces ni cuenta te das, así como el ejemplo, ¿no? Del devocional, que habló esas escrituras sobre el amor, pero como había fallado su hermano en estar ahí en la boda de su hermana, y cuando le dijo su papá que le diera un regalo, no se lo podía dar porque estaba enojado con él, ¿no? Yo no sé, ¿verdad? Si con cuántas veces se ha topado con ese ejemplo, ¿no? De oír la palabra de Dios, pero no hacerla, de no poderla cumplir. Fíjese, una pregunta que le hago a usted esta mañana. ¿Eres oidor o eres hacedor de la palabra de Dios? Porque son dos cosas muy diferentes. El ser hacedor implica otras cosas. El ser oidor no puedes oírla, puedes hasta recitarla, pero no pasa nada en tu vida. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Eso viene en Santiago 1:22. En las iglesias, fíjense, no solamente estamos hablando de gente que ya conoce, gente que ya
ya ha escuchado la palabra una y otra vez. O sea, no estamos hablando de gente que no ha recibido la palabra de Dios. Y en las iglesias vas a encontrar esos dos tipos de personas. Los que son oidores de la palabra y los que son hacedores de ella. Lo que Santiago quiere que entendamos que es meramente, es que los que meramente son oidores se engañan a sí mismos, pensando que son cristianos, cuando en realidad no pudieran serlo. Son solo aquellos que son hacedores de la palabra, que realmente entienden la gracia salvadora, ¿verdad? Lo que es real. Por ejemplo, si son hacedores el oír la palabra de Dios no te hace salvo, pero el creerla y caminarla ya es otro rollo. Pero leer las escrituras no te hace salvo, o estar como hemos repetido a veces, ¿no? El estar adentro de una iglesia no te hace cristiano, así como no te hace hamburguesa estar en un McDonald's, ni te hace carro estar en un garage, ¿verdad? No, o sea, no te hace cristiano el oír nomás la palabra de Dios. En otras palabras, hay muchas personas que son miembros de las iglesias en todo nuestro país, que piensan que van a ir al cielo porque creen las cosas correctas acerca de Jesús. Pero si muriesen hoy, se despertarían separados de Dios. Porque si eres oidor solamente, eso no te va a salvar. Eso no te va a permitir estar en el cielo, porque, pues, o sea, voy a la iglesia, o sea, soy fiel ahí todos los domingos, ¿verdad? Que estoy ahí en la iglesia. Están viviendo en un engaño propio, fíjense. Me atrevería a decir que el porcentaje absolutamente nos sorprendería. Si todos muriésemos hoy, de verdad, la cantidad de personas que van a estar en el cielo y el gran número de personas que van a estar en el infierno. Nos sorprenderíamos pensar qué tanta cantidad estaríamos en el cielo y qué tanta cantidad estarían en el infierno. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué se han engañado a sí mismos? Eso es lo que la palabra de Dios va a explicar aquí, lo que explica en Santiago versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. A la palabra de Dios es como un hombre que cuando se mira al espejo ve lo sucio en su cara y en su cabello despeinado. Él observa cuáles son los problemas y qué se necesita hacer para mejorar su apariencia. Pero cuando se aparta del espejo, ya no se recuerda de lo que vio en él. Entonces, ¿cómo se conecta eso con la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestro tiempo devocional diario. Nos convence de las áreas de nuestra vida que necesitamos arreglar con Dios. Pero muy frecuentemente las personas vienen a la iglesia y hasta pudieran sentirse convencidas en la experiencia de adoración. Pero para el tiempo que llegan al estacionamiento, ya se les ha olvidado de qué se trataba el sermón. ¿Entiendes la conexión? O sea, no, estuvo bien tremendo, pastor, la enseñanza. Y entonces, ¿qué parte te gustó? No, hombre, esto acaba de pasar. Imagínese que pasen días y ya se te olvidó de lo que predicó, o sea, de lo que te quedó, qué sé yo, ¿no? Buenos días, Betty. Bendiciones. Hasta Querétaro. Y imagínense la de las cosas que recibimos, pero se nos olvida. Se nos olvida de lo que realmente ya el Señor hizo en nuestra vida, pero realmente el Señor ha sido bueno, misericordioso, nos tiene paciencia.
¿verdad? Pero el asunto es que, fíjense que realmente se nos olvida lo que el Señor trató con nosotros en una prédica, en una enseñanza, o en algo que leímos. ¿Por qué? Porque no lo ponemos en práctica. Yo digo así como cuando me enseñan una receta de cocina. Una cosa es que me digan cómo hacerla, los ingredientes, el procedimiento y todo, ¿verdad? Entonces yo veo, por ejemplo, cómo le quedó a la persona en la cocinada y cómo me quedó a mí. Y yo digo, pues nada que ver, ¿qué hice mal, no? Pero el asunto es que hasta que tú lo practicas, por ejemplo, yo estoy hablando de la receta, no de cocina, una receta de alguna comida. Hasta que no lo practico, yo veo, ok, le puedo agregar, lo puedo hacer de esta manera para hacerlo mejor, o para hacerlo más rápido, no sé, para hacerlo más eficiente. Y entonces, pero hasta que yo hago la receta, es como que se me va grabando. Y ese es el asunto con la palabra del Señor. Una cosa es que oiga la instrucción que viene de parte de Dios, y otra cosa es hacerla, porque hasta que la hago y la practico, me doy cuenta de que me sirve más, o sea, de que no se me olvida con facilidad la palabra de Dios, porque ya lo estoy practicando, porque ya lo estoy haciendo. Yo no sé si a usted le ha pasado así eso. Oye, pues ya te habló de una manera el Señor, y luego viene otra persona y te dice otra cosa, y digo, te dice algo, ¿verdad?, referente a eso, por diosidencia, te dice algo, y tú dices, es cierto, yo ya había escuchado eso, pero no la haces, pues, entonces quiere decir que nada más eres oidor. ¿De cuáles personas eres tú? ¿De cuáles personas? A veces Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, porque dice la Escritura que obediencia quiero, no sacrificio. A veces queremos sacrificarnos, castigarnos a nosotros mismos, pero el Señor ha puesto sus mandamientos porque te quiere bendecir. Y así como el salmista, me deleito en tus mandamientos. Ahí deberíamos de decir nosotros, ¿no? No siempre nos agrada lo que el Señor nos está mandando, pero sí el hecho de que Él nos pone un mandamiento, pero porque nos quiere bendecir. Siempre le enseñamos eso, o sea, después de un mandamiento viene una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Obedece a tu padre y a tu madre, y luego viene, por ejemplo, ese es un mandamiento, y luego viene, y serás de larga vida sobre la tierra. Viene una bendición, viene una promesa de parte de Dios, ¿no? Siempre. Siempre dice, dale al Señor lo que es del Señor, ¿no? O sea, en Malaquías. Y luego dice, si no, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Si eres obediente en el área financiera, por ejemplo. Y vemos a través de las Escrituras que siempre un mandamiento, y detrás de ese mandamiento va una bendición de parte de Dios, porque Él bendice la obediencia. Fíjense, la palabra de Dios, cuando se estudia atentamente, cuando meditamos en ella, no solo nos convence de pecado, sino que cuando pasamos tiempo con ella, realmente permitimos que la ley suprema de Dios nos convenza, y nos damos cuenta de que nos hemos separado de Dios, ¿verdad que sí? Te das cuenta como cuando te ves, ¿verdad? Y te reflejas en el espejo, pero te sigues acordando cuando estás viendo constantemente la palabra de Dios, te ves reflejado, qué haces o qué no haces. Buenos días, Chabelita, bendiciones, Manuel y Chabelita, bendiciones. No será como si nos hemos visto en el espejo por un periodo corto de tiempo, y cuando nos volteamos ya nos olvidamos de lo que vimos. No, la palabra de Dios estará grabada. Diga eso, la palabra de Dios está grabada en nuestros corazones, de manera que no nos olvidaremos.
estaremos ansiosos por compartir nuestra fe y por compartirnos convertirnos en el tipo de personas que Dios quiere que seamos. O sea, esa transformación va a venir cuando seas hacedor de la palabra. ¿Qué quiere decir ser hacedor de la palabra? Significa que estamos dispuestos a ser enseñados. No todos están dispuestos a ser enseñados, ¿sabe? Entonces, cuando tú te metes a la palabra de Dios y eres hacedor de la palabra, haces lo que ahí dice que debes de hacer, aunque no siempre tenga lógica. Dice, entonces eso habla de una disposición a ser enseñados o dispuestos a hacer algo, ¿no? Con deseo de entender y oír de buena gana, fíjese, de buena gana. Significa que estamos dispuestos a aceptar la verdad. Proverbios 23:23, fíjese, dice ahí en Proverbios 23:23, dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Así viene en la versión Reina Valera, pero en la lección lenguaje actual dice, acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento y no los cambies por nada. Fíjense. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pues vamos a aceptar la verdad y atesora la verdad de Dios, atesórala, porque de verdad que hay muchas filosofías que te alejan de la palabra de Dios. Y es como cuando el ejemplo que dimos ahorita del espejo, o sea, se te olvida, oyes, pero se te olvidó lo que aprendiste. Entonces dice, ¿cuál es la función de los oidores? Los oidores tenían determinada intervención, fíjense, ahí hablando así de lo natural, ¿no? Intervención gubernamental como consejo del virrey, dictaban asuntos que éste debía resolver y participaban en la función reglamentaria de redactando y dando ordenanzas o dictados, resoluciones en el real acuerdo. O sea, por ejemplo, están usando algo que se usaba en ese tiempo, ¿ok? Dice que los oidores estaban ahí para oír, ¿no? Para que no se le perdiera ningún detalle a los reyes o a los funcionarios de gobierno. Y entonces ellos, de lo que se iban acordando, iban a ponerlo en el papel. Yo diría que era como la secretaria, ¿no? Como la secre, ¿no? Porque así oían, pero lo oían, lo repetían, pero ellos no hacían nada, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, esa función, por eso Pablo nos puso como ejemplo eso de no ser oidor, olvidadizo, porque habían oidores, por ejemplo, cuando estaban en el gobierno, había unas personas encargadas nada más de escuchar. Y cuando estaban escuchando, anotaban cosas y se las daban para que la escribieran. Pero ya en el momento de escribirla, ellos no hacían lo que ellos estaban oyendo, nada más de oírlo y plasmarlo en papel, ¿no? Entonces, a veces así estamos nosotros, nada más estamos escuchando y lo estamos plasmando en papel, pero ni siquiera analizo lo que estoy escribiendo o lo que estoy oyendo. Ni tampoco le permito al Señor que haga algo en mí. Eso es lo que era en tiempo bíblico. En 1 Corintios 2:13 dice, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. O sea, a veces eso no se tiene que oír de la manera natural, sino de lo espiritual, de cómo Dios nos habla a través de las escrituras. Yo no sé usted, pero a mí cada rato me da jalones de orejas el Señor y me corrige a través de lo que
de lo que estoy escuchando, ¿no? Me está ahí dando una exhortación vigorosa, como digo yo. Dice el 14 de Corintios 2, dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen al Espíritu de Dios. El 15 dice, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo hacen. ¿Verdad que sí? Entonces quiere decir que la Escritura es lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, del 13 al 15, es lo que dice, o sea, hay ciertas cosas que se tienen que entender espiritualmente, pero si no tienen al Espíritu de Dios, ¿cómo lo van a entender? Están ciegos. Por eso tenemos que orar para que se les caigan las vendas. Y tenemos, fíjense cuando hay cosas que en nuestra vida ocurren, pero cosas sobrenaturales, no sé, hay muchos ejemplos en la Biblia y nada más quise ponerles 2 ejemplos. Muchos ejemplos en la Biblia de cosas sobrenaturales ocurren, y hay cosas que uno de verdad no las podría entender. Como el pasaje de Eliseo y Elisha. No sé si ustedes se recuerdan ese pasaje de Segunda Reyes. Está en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, ¿verdad? Ahí está la historia porque es que cuando tú escuchas de la palabra de Dios y cuando hay cosas que ni las entiendes, es más, ni siquiera sabes, acá la Isa, no, cuando recibes un milagro dices tú, ay, pues, ¿por qué? Oye, entonces los doctores, si tú estuvieras viéndolo a través de los ojos naturales, dijeras tú, es que se equivocaron de examen, me dieron un examen que no era el mío, me dieron resultados que no eran míos, por eso es que ya no es que Dios me haya sanado, sino que se equivocaron en el laboratorio, ¿no? O el doctor se equivocó. Puedes pensar si tú lo ves con a través de los ojos naturales, pero cuando lo ves a través de los ojos espirituales, tú sabes que tuvo que haber sido Dios. Y por eso te digo, a veces los oidores lo van a escuchar, lo van a entender, pero lo van a entender en la natural. Pero los hacedores lo van a estar viendo a través de los ojos espirituales, los oídos espirituales. Y tenemos 2 ejemplos así como que cosas sobrenaturales quedan registradas para que nosotros podamos entender esa parte. Dice, por ejemplo, Eliseo y Elisha. Ya le dije que está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Yo lo voy a leer nomás del 5 al 7, pero ahí está la historia para que la lea más. Mientras uno de los profetas estaba cortando un tronco, se le cayó el hacha al río. Entonces le gritó a Eliseo, maestro, esa hacha no es mía, me la prestaron. Y Eliseo preguntó, ¿dónde cayó? Cuando le mostró el lugar donde el hacha había caído, Eliseo cortó un palo. Hágame usted el favor, ¿verdad? Se oye loco esto. Dice, Eliseo cortó un palo y lo arrojó allí haciendo que el hacha flotara. Y dijo, sácala. El profeta extendió la mano y tomó el hacha. Es algo sobrenatural porque un cuerpo físico no puede flotar en un cuerpo líquido. Eso es una ley de la física, ¿verdad? No puede flotar. O sea, por ejemplo, si yo echo si yo suelto esta pluma, si yo suelto en esta pluma en un balde de agua, ¿qué va a suceder? Se va a hundir. Si hay peso, ¿verdad? Se va a hundir. Y lo que sucedió, no, o sea, se hundió, pero extendió la mano y flotó el hacha sobre el agua y la agarraron. Pero yo así como que cuando yo tenía problemas antes, cuando escuché, por las primeras veces que escuché yo ese pasaje, tenía problemas porque yo dije, ¿qué manera de desperdiciar un milagro? ¿Qué manera de desperdiciar un milagro? Digo yo, ¿cómo para qué hicieron que flotara el hacha, no?
Y entonces así como que dije, caray, no se me hacía a mí que fuera así como para que ocupara que un milagro en eso, ¿no? O que se desperdiciara un milagro, como si en el Señor se pudiera desperdiciar, ¿verdad? Pero el asunto es que cuando extiende la mano, el hacha flotó, ¿verdad? Cosas sobrenaturales suceden cuando somos hacedores de la palabra. Y tenemos otro ejemplo que está en Segunda de Reyes también, en el capítulo 5, un poco antes, en el capítulo 5, del 9 al 12 les voy a leer. En Naamán y Eliseo. Naamán estaba, fíjese, estaba lleno de lepra. Naamán era alguien importante, ¿no? En el de gobierno. Era un señor, como le decían antes, un don, ¿verdad? Como don Naamán. Era alguien importante. Y luego dice, así que Naamán fue con su... había una criada que conocía al profeta Eliseo y le dijo a su señora, le dijo, oiga, pues puede ir con el profeta. Le estoy parafraseando la historia, usted lo puede leer ahí en Segunda de Reyes, poquito antes, ¿verdad? Del capítulo 5. El caso es que le dice, ahí hay un profeta de Dios que está ahí entre mi pueblo, y si usted lo lleva, lo puede sanar, ¿no? Le dice, una intervención divina para Naamán, ¿no? Ahí en su propia casa. Y lo manda, pero se va cargado de regalos, se va cargado de muchas cosas, porque ¿quién da algo sin dar a cambio otra cosa? Bueno, eso es lo que piensan las personas que no conocen al Señor, ¿no? Y Dios se mueve como se le pega la gana, como digo yo, ¿no? En cosas sobrenaturales. Y así, ¿no? Va Naamán con sus siervos, con varios siervos, y se va a ver al profeta. Y luego dice, así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El 10 dice, y el profeta le envió un mensajero, ni siquiera salió el profeta, le envió un mensajero diciendo, ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de lepra. ¿Verdad que era algo así como medio extraño, medio, o sea, como alguien que está enfermo de lepra, que era lo peor de lo peor en ese entonces? La lepra era altamente contagiosa y era incurable en ese tiempo. Y entonces le dice, pues ve y métete al río Jordán, no en cualquier río, ¿no? En el río Jordán 7 veces, le dijo. Resulta que el Naamán se enoja. Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé, y ahorita le voy a decir por qué también se enoja. Y dice, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y oraría a su Dios, y que oraría a su Dios. Creí que me pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos de Abana y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría yo bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue muy enojado, porque el río de donde lo estaba mandando era medio sucio, ¿no? Entonces, fíjense, traía muchas cosas cargando Naamán. Y entonces él quería hacerlo a su manera, no a la manera que le está diciendo el profeta. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros a nuestra manera? ¿Por qué? Porque no somos hacedor de la palabra de Dios. Somos oidores, pero hacemos lo que se nos pega la gana a nosotros. Y siempre hay un choque, siempre está haciendo así como cosas así medio extrañas ahí, ¿verdad? Y queremos hacerlo a nuestra manera, como nosotros entendemos, no como Dios te lo dice. Por eso el tema decía, ¿verdad? Haz lo que se te dice. Si ahí dice, yo lo tengo que creer y caminar. Y luego dice, estaba luchando el Naamán, porque él
O sea, ¿cómo? Hasta mandó un criado para decirme eso, o sea, ni siquiera me dio la cara. O sea, yo soy Naamán, o sea, no soy cualquiera allí de la calle, soy Naamán. No, es lo que estaba, su actitud es lo que estaba diciendo. Y luego le dice, pero los sirvientes, sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted la habría hecho. Con más razón, debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida, dice, su piel se quedó sana y suave como la de un niño. ¿Cómo ves esas dos historias? Medio extrañas, medio sobrenaturales, porque hay cosas que se tienen que discernir espiritualmente. No las puede ver uno con los oídos naturales porque suena medio incoherente, ¿verdad? Entonces la pregunta del día de hoy, ¿usted es oidor o hacedor de la palabra de Dios? Hay quienes, por ejemplo, si Naamán no hubiera hecho caso, no se hubiera sanado, ¿verdad? De lepra. No hubiera encontrado, ya había gastado muchas cosas, ¿verdad? Mucho dinero queriéndose sanar porque tenía las posibilidades económicas, Naamán. Pero no había sido sano hasta que el profeta le dijo lo que hiciera y lo hizo y fue sanado, dice la escritura, que tan fue sanado que la piel era como la de un niño, o sea, le dejó la piel bien restaurada. ¿Qué cosas el Señor te ha dicho que hagas y no las has hecho? O sea, ¿has oído la palabra de Dios? ¿El Señor te ha hablado de una manera? ¿Te ha hablado de otra manera? ¿Te sigue hablando de otra manera? Y tú todavía no has hecho nada para ponerla en práctica. Yo te animo esta mañana para que pongamos en práctica lo que escuchamos. No tengas miedo. ¿Qué es lo que puedes perder? Yo digo que ¿cuántos años viviremos nosotros, por ejemplo? Y a veces tenemos miedo de hacer lo que Dios nos dice que hagamos, pero no tenemos miedo vivir como se nos pega la gana a nosotros. O sea, entonces te vuelvo a hacer la pregunta, ¿eres oidor o eres hacedor de la palabra de Dios? Y tienes que hacer lo que se te dice que hagas en la palabra de Dios. La palabra de Dios, no un hombre, no yo, no los pastores, ¿verdad? Sino lo que lees en la escritura, ponlo en práctica. Y hay muchas cosas, ¿verdad?, que el Señor nos dice que hagamos. Dice que le tienes que hacer caso a tus padres. Fíjate, te dice eso y no te ponen la condición. Bueno, hazle caso a tus papás. Si tus papás son de así, asá y asá y asá. No te dice así, no te da ninguna condición. Hazle caso, punto. El asunto es que nosotros nos queremos brincar y hacer lo que nosotros queremos o entendernos como nosotros nos pegó la gana. Hoy en día la gente, casi nadie pide consejo. O a veces vienen a nosotros, pero ya con una decisión tomada, ¿no? Me gustó mucho el tema del pastor el domingo porque es verdad. Nosotros a veces vienen para acá para que oremos por una decisión que ya tomaron, o sea, no nos están pidiendo consejo. Y dice la escritura, no lo digo yo, dice la escritura que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero no piden consejo. Ahorita, en la actualidad, no pedimos ni consejo, a veces ni siquiera oramos al Señor para tomar una decisión, nosotros la tomamos. Y ahí está el margen de error que tenemos. Bueno, pues ese era el tema del día de hoy. Entonces, mi pregunta queda en el aire. Si eres oidor o eres un hacedor de la palabra, ¿quién eres tú? Analiza, vete a través de las escrituras, si realmente estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, lo que has leído, o estás haciendo, viviendo como tú quieres vivir.
voy a hacer una oración general para les pido de sus oraciones. Vamos a estar, si necesitan hacer una oración especial, ahí pónganla de todas maneras para tenerlo. Queremos estar metiendo en oración y les pido a los que tienen sus listas especiales de oración para que metan a José Amador. José es papá de una discípula de Fabiola que se llama Águeda. Su papá está mal, ¿verdad? Está mal tiene una molestia estomacal y al parecer todavía no le dicen bien el diagnóstico, pero al parecer es un posible cáncer de riñón, así que vamos a orar también por él y que lo incluyen en sus oraciones también a José Amador, ¿verdad? Bueno, ahí me dejan de todas maneras sus peticiones. Si tienen una petición especial, ahí me las dejan para estar orando también por ella. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que solamente en ti encontramos esa plenitud y que solamente tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Señor, gracias porque día tras día cuando acudimos a ti, Señor, tú nos ayudas, nos alientas a seguir adelante. Encontramos, Señor, que somos plenos en ti y encontramos, Señor, el sentido para qué vivimos. Encontramos, Señor, nuestro propósito para nuestras vidas. Descubrimos, Señor, cosas que no sabíamos que teníamos, Señor, pero que ahí están para ayudarnos en nuestro caminar, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos caminar en libertad a la cual tú nos has llamado. Yo te pido, Señor, especialmente por cada uno de los oyentes, para que tú los toques de una manera sobrenatural, que cada uno de ellos reciba el toque sobrenatural tuyo, Señor, y que les ayudes en su caminar. Gracias te damos por sus vidas. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que a diario, en todo momento, nos estás hablando. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de la palabra, para que no se nos olvide, Señor, lo que tú nos dijiste que debíamos de hacer. Señor, ayúdanos en nuestro diario caminar, ayúdanos a hacer los cambios que necesitamos, que cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida, Señor, para transformar nuestra vida, Señor, y vivir una vida victoriosa en ti, Señor. Gracias te damos porque solamente tú eres el único, en el único que encontramos ese oportuno socorro para nuestras vidas, porque tú eres el único que nos ha sanado, nos ha restaurado y sobre todo, Señor, que encontramos esa plenitud, Señor, en ti solamente. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de los que tienen esta cita celestial juntamente con los santos hijos de Dios, Señor, y que tú les ayudes en su trabajo, en su casa, en cada una de las labores que desempeñan. Señor, ayúdales. Señor, guárdalos, cuídalos, Señor, y sobre todo, Señor, que podamos vivir una vida victoriosa en ti, para que cada uno de nosotros hagamos lo que tú nos mandaste hacer, Dios, y cumplamos, Señor, con ese propósito eterno, para que nuestra vida no haya pasado, Señor, muy ligera, Señor, sin haber marcado la vida de alguien. Señor, ayúdanos a ser discípulos intencionalmente, ayúdanos, Señor, danos gracia para poder compartir de ti, Dios, a las personas y que las personas te amen a ti, Dios. Ayúdanos a transmitir eso, Señor, que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser realmente testigos de lo que tú haces y sigues haciendo por nosotros, porque tú no cambias. Lo que tú hiciste, Señor, en el pasado, a través de los israelitas en su caminar por el desierto, a través de cada uno
de los reyes, de los jueces que has puesto, Señor, todo lo que has derramado de bendición a través de cada uno de tus ungidos, de tus profetas, Señor, cada uno de ellos marcó la historia, Señor, no solamente de las personas que estuvieron en vida con Él, sino nos sigue transmitiendo, Señor, de las cosas maravillosas que tú haces. Cosas sobrenaturales suceden cuando hay un hacedor de la palabra, Señor, cuando hay un hijo de Dios que se levanta en fe, porque muchas veces no vemos, Señor, pero nos levantamos en fe a alcanzar cada una de esas promesas porque las creemos. Bendito Rey, en el nombre de Jesús. Seguimos orando, Señor, por este grupo que va a Legendarios, para que tú los guardes, los cuides, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, camine, Señor, al propósito eterno. Yo declaro que se cumple el propósito para cada uno de ellos, por Alejandro Carrillo, por Axel Encina, Señor, por Alejandro, mi hijo Ortega, Señor, por el pastor Julián. Oramos, Señor, para que tú cumplas el propósito de llevarlos hasta ese lugar, Señor, para que cada uno de ellos se venga con un toque sobrenatural tuyo, Señor, y que sobre todo que les ayude, Señor, a convertirlo en práctica. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, gracias. Seguimos, Señor, poniendo delante de ti, porque tú eres el Dios de lo imposible. No hay ningún nombre, Señor, por encima de tu nombre, Jesucristo. Así que te ponemos delante de ti a José Amador, para que tú lo sanes. Declaramos que por las llagas de Jesucristo, por las llagas de Jesucristo, José ha sido sanado, restaurado, Señor, y que sea, Señor, para que cambie totalmente su manera de vivir, Señor, y que cambie sus perspectivas, Señor, de orden de importancia, que te reconozca en su caminar, Señor, y sobre todo, Señor, que no hay límites para ti, que conozca a ese Dios que sana, a ese Dios que liberta. Dios, ponemos en tus manos, Señor, a José Amador, para que tú trates con él, Señor, no solamente en el área intelectual, sino que se convierta a tus caminos, Señor, y te reconozca, porque no hay nada imposible para ti. Así que oramos para que tú lo sanes en el nombre de Jesús, y declaramos que por las llagas de Jesucristo, José es sanado y restaurado de sus riñones, de cada parte de su cuerpo, Señor, que pueda estar no pueda estar funcionando bien. Tú lo tocas y le ordenamos a ese cuerpo que se alinee para lo que fue creado, sus riñones como filtros, Señor, y cada una de las cosas que no están funcionando bien dentro de ese cuerpo, le ordenamos que se alinee para lo que fue creado en el nombre de Jesús. Lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias te damos, Señor, por la sanidad y restauración de ese cuerpo físico en el nombre de Jesús, y que ayude, Señor, para que cada uno de ellos doble rodilla delante de ti. Señor, gracias te damos. A ti sea todo el honor y toda la gloria en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Compartan en sus perfiles de Facebook, y gracias por acompañarnos, y nos vemos mañana, ¿verdad? Y yo te digo esta mañana, disfruta donde estás mientras caminas a donde vas. Bendiciones.